damos la bienvenida a los monográficos que hemos preparado con la intención de ayudaros en vuestra práctica clínica. Nuestro objetivo es que podáis combinar Inibi con vuestra terapia manual habitual para conseguir mejores resultados en el día a día de vuestro trabajo. Inibi surge como respuesta a una necesidad. Tras más de 25 años dedicados a la terapia manual y de repetir día tras día la técnica de inhibición de la musculatura suboccipital, pensamos en desarrollar el dispositivo que nos ayuda en nuestra práctica diaria, combinado con otras técnicas para obtener mejores resultados. Si estáis preparados, empezamos. Para iniciar la valoración de las ATM vamos a colocar nuestras manos a cada lado de la cabeza del paciente, colocando el índice y el tercer dedo a la altura de la ATM, justo delante del conducto auditivo externo. Le vamos a pedir a la paciente que abra la boca y vamos a observar, cierra la boca, vamos a observar si uno de los cóndilos pueda iniciar el movimiento antes que el otro o que realice un desplazamiento mayor que el otro. De esta manera podemos ver si uno de los cóndilos tiene una restricción de movilidad. También observaremos la posición de la interlínea de los incisivos superiores e inferiores, observando si están alineados y si durante la apertura se pierde esa alineación, produciéndose una diducción de la mandíbula hacia un lado o hacia el otro, que nos indicaría una falta de movimiento adecuado de uno de los dos cóndilos. Entonces, colocándonos en una posición un poco más cenital, le pedimos que nos enseñe los dientes y, partiendo de esa posición inicial, le pedimos que abra la boca, que vuelva a cerrarla y observamos si se produce ese desplazamiento lateral. Si hay un desplazamiento lateral hacia la izquierda de la mandíbula cuando se abre, en principio nos indicaría que el cóndilo izquierdo no adelanta lo suficiente, se queda atrás y por lo tanto obliga a la mandíbula a desplazarse hacia la izquierda. Si desde un inicio ya vemos que no coinciden las dos interlíneas entre incisivos, podríamos considerar que a lo mejor hay una posición inadecuada de los cóndilos en la posición de cierre de la boca, de forma que uno de ellos no se posterioriza todo lo que debería de posteriorizarse. También valoraremos la apertura de la boca. Para medir la apertura de la boca podemos utilizar una regla milimetrada, podemos utilizar un pie de rey o podemos utilizar los nudillos de la paciente que pondrá entre los incisivos superiores e inferiores para medir la distancia. Le pedimos que abra la boca, colocamos los nudillos y medimos la distancia. Después del tratamiento que consideremos oportuno, volveremos a valorar tanto la movilidad de los cóndilos como la apertura de la boca para ver si hemos obtenido los resultados que buscábamos. Inmediatamente después vamos a valorar la capacidad de movimiento, de desplazamiento del cóndilo que hemos sospechado en la valoración inicial que no se mueve adecuadamente, abriendo la boca del paciente, colocando el dedo pulgar por dentro de la boca en las piezas dentarias más posteriores de la mandíbula de ese mismo lado y el resto de los dedos reposando en la parte inferior de la mandíbula. Con esta posición y teniendo mucho cuidado de no apretar excesivamente hacia abajo y aumentar demasiado la presión de la zona suboccipital, colocaremos uno o dos dedos en la zona de la ATM y desplazaremos la mandíbula de delante hacia atrás después de haber realizado una pequeña decoaptación, para poder valorar si ese desplazamiento se realiza libremente o no. Colocamos los dedos, desplazamos la mandíbula y observamos su capacidad de movimiento. Si vemos que en alguno de los dos desplazamientos, bien a posterior o bien hacia anterior, hay una restricción de movilidad, insistiremos en esa dirección para tratar de ganar amplitud haciendo una técnica articulatoria de la ATM. De esta manera conseguiremos más elasticidad en la cápsula articular, relajar la musculatura que pudiera estar limitando esa capacidad de movimiento y permitiendo que el cóndilo se mueva libremente respecto a la articulación del temporal, permitiendo una apertura adecuada de la boca y disminuyendo aferencias nociceptivas que pudieran estar
provocando una sensibilización central en el núcleo sensitivo del trigémino a la altura del atlas y del axis. Como observamos que debido a la relajación de la musculatura suboccipital la cabeza se está yendo hacia la extensión, podemos pedir a la paciente que estire los miembros inferiores para generar cierta tracción y que reposicione la cabeza. Si esto no es suficiente, podemos traccionar un poco más de los miembros inferiores para posicionar la cabeza de forma que de nuevo los ojos y el conducto auditivo externo estén en la misma vertical y la técnica sea más efectiva. Si tras hacer la técnica articulatoria vemos que todavía existen puntos trigger que conviene tratar, podemos aprovechar este momento con el dispositivo Inhibi puesto para tratarlos, tanto en el temporal, las fibras más inferiores de forma habitual, en los maseteros o incluso en pterigoideo externo de forma intrabucal. Para eso le pediremos que abra la boca y en esta posición podemos inhibir tanto unos como otros puntos.